Ya, buenas noches chicos. Empezamos, ¿sí? Ahorita estoy viendo 31 participantes y vamos a preguntar uno por uno, ¿ya? A ver, Ariel. ¿Está presente Ariel? Sí, doctor, buenas noches. Ya, a ver, Ariel, dinos, ¿qué es trabajo de parto? El trabajo de parto es cuando la dilatación cervical es mayor de 5 centímetros con contracciones repetidas. Contracciones repetidas. Ángel, ¿está? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Qué es para ti trabajo de parto, Ángel? Mm, bueno, doctor. Bueno, sería la serie de contracciones uterinas rítmicas que van a ser tanto para el borramiento y dilatación del cuello uterino. Ya. Entonces, definimos trabajo de parto, más que nada trabajo de parto normal, que es el primer tema, como un proceso fisiológico mediante el cual es el resultado de contracciones uterinas coordinadas, progresivas y dolorosas que producen cambios cervicales, ¿no? Entre ellos, borramiento, dilatación, el descenso y posterior expulsión del feto y placenta, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Un parto normal se entiende en un parto a término. Esa es una terminología, o bueno, es algo que siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué es un parto eutóxico? A ver, Talía Mayela, ¿qué piensa usted? ¿Qué es un parto eutóxico? Buenas noches, doctor. Sí, entiendo bueno, de lo que entendí es que en sí es un parto que es a término mayor a 37, en que cumple entre el rango de 37 a 41, 42 semanas en este caso. Antes de las 42, ¿no? Ya, ¿qué más? Shirley Janet. Tu compañera ya dijo uno de los requisitos para que sea un parto eutóxico, que es un parto a término, de 37 a 41 semanas, 6 días, menos de 42. ¿Qué otro criterio más tenemos que nosotros ver para ver si es eutóxico o no es eutóxico? Shirley Janet, ¿está? No está, ¿no? A ver, Rosa Eliana. Sí, entiendo que también que el feto esté bien encajado en una posición cefálica, también que no sea Ya. necesario el uso de algún tipo de maniobra o el uso de forceps. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ya. Talía dijo que es un feto a término. Rosa dijo que es. eh, ¿Qué dijiste, Rosa, al inicio, por favor? Que el feto esté bien encajado en posición cefálica. En presentación cefálica, ¿no? Entonces ya tenemos dos requisitos. Uno a término, otro de presentación cefálica. ¿Ya? Ahora, Raúl, ¿qué más? Que sea una expulsión completa, doctor. Una ayuda de algún instrumento. O sea, hay expulsión incompleta del feto. A ver, Oriane León. No está, ¿no? Ya. Nils Félix Morales.
Doctor, buenas noches. Bueno, otro sería que el bebé en este caso nazca por vía vaginal, doctor. Claro, ¿no? Ya tenemos tres casos, tres criterios. A término, cefálico y por vía vaginal. En el Naidelin, Doctor, buenas noches. Que la expulsión sea espontánea, sin la utilización de algún forceps, por ejemplo. sin que no sea instrumental, ¿no? Esto es relativo, pero bueno, ya lo consideramos. Entonces, estamos con que sea cefálico, a término, ¿qué más? Vaginal y que no sea instrumentado. Al milagro Rocío. Doctor, también sería el no uso de medicación como oxitocina, tal vez. No tanto, no se podría considerar así. Si somos muy estrictos, sí, ¿no? Probablemente, pero no, dentro de lo que el MINSA determina no está. Pero Melba, Sí, doctor, que dentro de todo ese proceso pues no haya complicaciones como sangrado excesivo. ya. Eduardo Alejandro, Buenas noches, doctor. ¿Qué se dé el alumbramiento? ya nada. Joel Ernesto Leiva, ¿está? No está, ¿no? ¿O sí? Ernesto, no estamos hablando de alumbramiento, estamos hablando de parto en general, ¿ya? Franz Junior, Eh, que tanto el bebé como la madre no tenga complicaciones durante el proceso del parto. pues eso no lo podemos ver, bueno, como yo digo que probablemente sea un parto tóxico. Para que salga el feto completo, tanto la placenta con sus membranas. Geraldine, Geraldine, no te escuchamos, no, solo vemos tu dedito arriba. Por favor, chicos, hemos estado casi una hora esperando iniciar la clase. O sea, ya es difícil, ¿no? Justificar problemas con el audio, con el video. Iris Yesenia, Iris Yesenia Camarena. Buenas noches, doctor. Que son un poco sin complicaciones, tanto para el bebé y para el feto. Juana Gabriela. Doctor, ¿podría ser cuando no hay sufrimiento fetal, hemorragias ni desgarros? Eso no lo vamos a ver, ¿no? Eso no lo podemos... Doctor, buenas noches. Ahora sí se me escucha. Disculpe. A ver, Geraldine, ya había anotado tu nombre aquí para... Sí, doctor. Sería que hay una evolución normal de todo lo que son las fases del parto y también se esté dando dentro de los tiempos fisiológicos, ¿no? Normalmente. Y eso ya es... Ya, bueno, vamos a verlo después, pero no... ¿Cuáles son los requisitos para nosotros determinar que puede ser un parto tóxico? Que sea un feto único, doctor. Exacto. Ya vamos 4, ¿no? A término, cefálico, vaginal, único, no instrumentado. Está bien, hasta ahora vamos 6. 5, falta un hito. Juana. Sí, doctor, como le dije, bueno, que no haya sufrimiento fetal, hemorragias. A ver, Junior, tú sí sabes, ¿no, Junior? Bueno, doctor, de repente que no haya desproporción cefálico-pélvica.
Empecé un diagnóstico dinámico. No lo puedo saber, ¿no? Carolán, Catiusa. Que el feto nazca vivo, doctor. Que nazca, que esté Que nazca vivo. vivo, que esté vivo, no que nazca vivo, que esté vivo. Entonces son 6 requisitos que nosotros tenemos, ¿no? Para nosotros determinar que es un parto eutóxico. Que esté vivo, ¿no? ¿Qué más? Que sea único, que solo sea un bebé, que sea por vía vaginal, que esté a término, ¿qué más? Que esté encefálico y que no sea instrumentado. Esos son los requisitos para que un parto sea eutóxico, ¿no? Entonces, todo eso probablemente conlleve a que se dé un desarrollo normal del trabajo del parto, ¿no? Ya después, si hay anormalidades, lo vamos a ver. Eso, justo de eso se trata el tema. Es como que decir, ¿no? Para que ustedes hayan ingresado a la Facultad de Medicina, tienen que cumplir ciertos criterios. Y esos criterios, para yo determinar que es eutóxico, tiene que cumplir los criterios que ya les he mencionado. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque justo el trabajo de parto es un fenómeno, como ustedes han visto, que es fisiológico, que se ha estudiado desde muy antes, ¿no? Friedman, por ejemplo, creo que es en los años 50 que determina que elabora sus distintos cuadros que lo vamos a ver, ¿no? Quizás por historia, donde su grupo de estudio eran mujeres con parto eutóxico, ¿no? Entonces, en base a eso es que construye todas las curvas y los tiempos que demora el trabajo de parto. Entonces, yo no puedo comparar, por ejemplo, ¿por qué yo a un óbito no lo puedo incluir dentro de un trabajo de parto eutóxico? ¿Por qué no puedo comparar los tiempos? Maricielo Ángela, ¿por qué? ¿Está Maricielo Ángela? Sí, doctor. Puede ser porque en el parto eutóxico los periodos son más fisiológicos y ¿Y por qué en un óbito no puedo considerar ello, por ejemplo? ¿Por qué las curvas que ya vamos a mencionar o sea, porque los tiempos que vamos a mencionar no puede ser aplicable a un óbito fetal, por ejemplo? porque pone en riesgo la vida de la madre, puede ser, el parto es más prolongado, o puede también ¿Qué? haber puede ser un frustro también, doctor, cuando hay un óbito. A ver, parece que no estamos sintonizados, ¿no? Frustro, estamos hablando de aborto. Cuando hablamos de parto es por encima de las 22 semanas, ¿no? Hay partos eutóxicos, partos normales, estamos hablando que es más de las 37 semanas. Hay parto prematuro, que ya lo van a hablar, que es antes de las 37 semanas. Pero si me hablas de aborto frustro, es un aborto, no es un parto. Para hablar de parto tienen que, en este caso el feto, tener más de 22 semanas. Luis, ¿por qué el parto de un óbito no puede ser considerado eutóxico? Por si no está vivo, doctor. Ya sea que no está vivo, pero ¿por qué? Porque dentro de lo que es el parto, por ejemplo, para que se desencadene el parto, tenemos movimientos propios del feto, ¿no? Movimientos que se van a dar dentro del mecanismo del trabajo de parto para que se desencadene el trabajo de parto. Y es algo que no vamos a tener en cuenta dentro de un óbito, porque el bebé está muerto. Entonces, eso nos conlleva a excluir a los óbitos dentro de todo lo que es el desarrollo de un parto normal. Por ejemplo, un embarazo doble, un gemelar, el tiempo de dilatación, el tiempo de descenso, y son el descenso de 2 bebés, ¿no? Van a descuadrar todo lo que se tiene como conocimiento de la duración de los tiempos que ya se ha estudiado, y por eso es que también se excluye dentro de un parto eutóxico, ¿no?
Las variedades, por ejemplo, la presentación cefálica, si nosotros somos un poco más exquisitos, ¿qué tipo de variedad de posición son distóxicos, o sea, no están considerados como eutóxicos? Luciana. Sí, doctor. Por ejemplo, un parto podálico. No, de variedad de posición de los cefálicos estamos hablando. Dentro de los cefálicos, para yo ser más exquisito, hay una variedad de posición, ¿no? Occipito ilíaca derecha, occipito ilíaca izquierda. Occipito ilíaca derecha, izquierda, anterior, como también posterior. Las posteriores son aquellas que no van a entrar dentro de un parto eutóxico porque su rotación es más de 180 grados, ¿no? Entonces, eso hace que genere mayor duración del trabajo de parto, por eso es que no es tan considerado dentro del parto eutóxico. Si yo pongo el parámetro de incluir variedades, la presentación cefálica, tengo que ser más explícito y decir las variedades anteriores de la presentación cefálica son aquellas que se incluyen dentro de un parto eutóxico, más no las posteriores. ¿Está bien? Entonces, más o menos como ya vemos, creo que nos falta ahondar un poquito más de conocimiento para determinar, ¿no? Para entender un poco más de esto, pero bueno, avanzamos. El trabajo de parto es, como les dije, ¿no? Más de 30, normal, estamos hablando de parto normal, ¿no? Es más de 37 semanas, hasta antes de las 42 semanas, o sea, 41,6 días, sin intervenciones médicas innecesarias ni complicaciones maternas fetales, que ya lo hemos detallado uno por uno para determinar qué es eutóxico o no es eutóxico. Dentro de los mecanismos, tanto en el Williams como en la OMS coinciden. Este mecanismo, si bien es cierto, muchas literaturas, hasta exámenes de residencia, exámenes de NAN, lo toman como si fuese un proceso secuencial, ¿no? Que primero es el encajamiento, después es el descenso, después la flexión, después la rotación interna, después la extensión y la rotación externa y por último la expansión. Pero en ciertas partes son procesos que se superponen, que van en paralelo, no siguen ese orden como tal. ¿Está bien? Pero para que sea más didáctico lo vemos desde ese punto, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el encajamiento, ¿no? Cuando la altura de presentación está en 0. Después el descenso y la flexión, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué es el descenso y la flexión? A ver, Kelly. Doctor, disculpen, no estamos viendo su pantalla. ¿No están viendo? A ver, discúlpame. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, doctor, recién Ya. estamos bien. Me avisan si no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos la flexión, el descenso y la flexión. ¿Por qué se da la flexión en este periodo? ¿Por qué es necesaria la flexión? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda decirnos por qué es necesaria la flexión? A ver, de mi grupo... Para presentar el menor diámetro sería, doctor. Exacto, para presentar el menor diámetro. Cuando yo presento el menor diámetro, ¿qué parte de la cabecita se expone? ¿Qué es punto de referencia para todo esto que estamos hablando? ¿El occipucio, doctor? El occipucio, ¿no? Ya lo hemos visto ya. El occipucio. Entonces el occipucio es el que se expone y eso es justamente ¿para qué? Para hacer que esa cabecita tenga el mejor diámetro o el menor diámetro posible, ¿no? Después se da la rotación interna,
último será la extensión. En la extensión, ¿qué cuidados tenemos que tener dentro de la atención de parto? Proteger el perineo, ¿no es cierto? Porque al momento de extender, ya sea con la nariz o la quijada, es lo que se puede generar los desgarros perineales, ¿no es cierto? Después se da la rotación externa para que se pueda mostrar más al inicio pues, el hombro anterior, y acá es donde aprovechamos para realizar el manejo activo del trabajo de parto, ¿no? Y por último, la expulsión del bebé, del feto. Entonces, todo este proceso tiene sus periodos, ¿no? Hablamos del periodo de dilatación, es cuando se va a abrir el cuello uterino, ¿no? Entonces, esta dilatación se va a clasificar en fase latente y fase activa. La fase latente y fase activa. Después viene el periodo expulsivo, que es el descenso y salida. El tercer periodo, que es un periodo clave, que es el alumbramiento. Y por último, otros lo incluyen o no, el periodo inmediato. En este caso vamos a incluir solo las 2 primeras horas, ¿no? La fase latente como tal es un poquito la definición que creo que no la tienen clara. Hay confusión, ¿no? A ver, por ejemplo, Melba. ¿A qué defines tú como fase latente del periodo de dilatación? ¿Perdón? Doctor, disculpe, justo cuando me hice la pregunta se me cortó un ratito el internet. No sé si me puede volver a... Pregunto qué es fase latente. Es ¿Cómo la defines? sería la fase, doctor, en que espera que se tiene de dilatación que tiene el cuello del útero, doctor. Podría ser hasta... ¿Alguien que le apoye? A ver. ¿Alguno de sus compañeros le apoye? Doctor, puede ser como la parte inicial donde se va a borrar el cuello uterino y entonces va a empezarse a dilatarse, pero en este caso lentamente hasta 5 centímetros. Ya, 5 centímetros. Está muy bien. ¿Eso según quién? A ver, ¿quién habló? Disculpe, para anotar. Está muy bien. ¿Quién participó? Yo, doctor. Kelly. Y a ver, ¿según quién hasta 5 centímetros? De 4 a 5. Bueno, hay un libro de Schwartz. Sí, yo no te digo que está mal, pero según quién, por ejemplo, sí. Y es por eso que hay confusión, ¿no? Schwartz, creo. No recuerdo el nombre, doctor. Es un libro. Miren, si ustedes notan o evalúan el partograma de sus docentes o cuando van a las prácticas, el partograma del OMS menciona que la fase activa empieza desde 4. Entonces, menor de dilatación de 4, o sea, hasta 3, es la fase latente, ¿no? Esto siguiendo las curvas de Friedman, ¿no? Que decía que la fase activa se inicia a partir de 3 a 4 de dilatación, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no? De 1950. Entonces, en 2014 salió una directiva de la COG, ¿no? Una revisión, un consenso, donde se estudiaba justamente todo esto de la velocidad de dilatación, del descenso, ¿no? Para ver si es que era en realidad en base a lo que quizás mencionaba Friedman. Pero nos dimos con la gran sorpresa que no era así, ¿no? Y que si nosotros seguimos lo que Friedman postulaba, esto hacía que aumentaba la tasa de cesáreas por un sobrediagnóstico, ¿no? Apresurado generalmente, que hacía que nosotros tomábamos acciones, más que nada la opción quirúrgica, para el manejo dentro del trabajo de parto, ¿no?
Entonces, en vista de ello, es que la COG, en esa revisión, menciona que la fase activa debería empezar desde 6 de dilatación, no desde 4, sino desde 6. En todo caso, la COG define que la fase latente es la dilatación del cuello. En este caso, la COG es un poquito más explícita cuando la dilatación supera 2 y la incorporación más del 80% y es menor a 6 centímetros. Eso es la definición de la COG, del American College. La OMS toma en cuenta este estudio de la COG y también estudios adicionales y menciona que la fase activa puede empezar de 5 o 6. Por eso Kelly está muy bien. O sea, la fase activa ya se define, según la OMS, que debe empezar de 5 de dilatación. Ya no, como decía Friedman, ¿no? De 3 a 4, ¿no? Ya el MINSA ha dado una directiva donde es en 4 y hasta ahora ya estamos en el 2025. Ese consenso ha salido en 2014. El estudio en sí es del 2011, si ustedes revisan ese estudio. Entonces, ya han pasado 11 años y seguimos en lo mismo, usando el partograma, que ya no debería usarse. Justo le mandé, no sé si está ya Angie en línea, porque hace rato no estaba. La delegada. La delegada es de este salón. Es la delegada, doctor, de todos. Pero no participa de las clases. Creo que tiene problemas de internet, doctor. Nos comentó solo eso. Entonces, como tú eres su abogada, Kelly, entonces le vas a pedir, ya que tiene problemas en su computadora, que te envíe o que envíe a tus compañeros. Le he enviado una guía de atención de parto de la OMS del 2021. Entonces, esa guía, por ejemplo, del 2021, ya no nos dice que debemos rellenar el partograma clásico que ustedes ven dentro de su sala de partos de los distintos hospitales donde ustedes acuden. Sí, doctor. Sí nos envió el grupo, doctor. Entonces, si ustedes pueden ver esa guía, entonces ya no es como el partograma clásico que nosotros vemos, ¿no? Entonces, ya ha cambiado drásticamente el manejo del trabajo de parto por estos estudios que les he mencionado. ¿Está bien? Y eso quiero que entiendan. Lamentablemente, a veces en el examen de residencia, en el examen de ENAM, les preguntan fase activa o fase latente en base a lo que Friedman mencionaba. Entonces, si nosotros ya vamos a comparar, la fase latente es menor de 4 de dilatación según Friedman, pero según la OMS es menor de 5 centímetros y según la COG es menor de 6 centímetros. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, o sea, saber todo. No solamente lo que nos dice el libro, más que nada literatura antigua, ¿no? Entonces acá definimos, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. La OMS, por ejemplo, de 5 a 6 dilatación. En el caso de duraciones, el Friedman menciona que en ovíparos puede durar hasta 20 horas, en multíparas hasta 14 horas, que las contracciones en la fase latente deben ser de 2 a 3 minutos, de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, con una duración de 30 a 40 segundos, que la velocidad de dilatación es menor o igual a 0.5 centímetros por hora, y que la fase latente, bueno, según Friedman, dura hasta 4 centímetros. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser distinto en la OMS, ¿no? Y en la COG. Por ejemplo, la fase latente dentro de la COG, si ustedes revisan, y ahorita mismo le voy a enviar a la delegada, pues no tengo, o no sé si Yoshiro puedes compartir. Sí, doctor, está bien. Les he enviado, a ver, a ustedes. Dice Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery. ¿Sí? Antes de fiebre intraparto, está en el grupo que les he enviado. ¿Sí? Entonces, esa es la revista base de la COG, que fundamenta que, por ejemplo, la fase latente, dentro de esta revisión, mientras haya bienestar fetal y haya
evolución, o sea, haya cambios cervicales como dilatación e incorporación, que es lo mismo que borramiento, se puede esperar y no te pone un tiempo definido. No les pone un tiempo de 24 horas, ni que 14 horas, ni 30 horas, no. Mientras haya progreso y haya bienestar fetal, la fase latente evoluciona, ¿no? Entonces, eso es a diferencia de Friedman, ¿no? Por ejemplo, Friedman decía, en una multípara dura más de 14 horas, entonces es una fase latente prolongada. Por ende, esa paciente se tiene que operar por ese diagnóstico de fase latente prolongada. Entonces, en una nulípara que pase más de 20 horas en fase latente, Friedman decía que es una fase latente prolongada y que, por tanto, esa paciente se tiene que operar. Es algo que quizás ya en la revisión de la COG o ya no se toma en cuenta ello, ¿no? Mientras haya progreso y bienestar fetal, eso no es un problema. Entonces, ya en la fase activa, sí, lo incorporamos lo redefinimos en la COG o en la OMS. En el caso de la COG será más de 6 centímetros, de la OMS de 5 a 6. La duración en una nulípara, la OMS menciona de 4 a 8, en una multípara de 2 a 5 horas. La velocidad de dilatación según Friedman es 1.2 centímetros por hora. En el estudio de Sang, que es que les va a mandar Yoshiro, y en la COG va de 0.5 a 1 centímetro, según Williams de 0.5 a 1.3 centímetros por hora, y la velocidad de descenso es de 0.5 a 1, y esto puede ser variable según la literatura que les estoy mencionando. Entonces, después viene la fase de transición, que ya cuando se da una dilatación de más de 8 a 10, en la COG no hace referencia a ello. Las contracciones van de 5 a 10, duran de 60 a 90 segundos, de 50 a 80 milímetros de mercurio. Acá se da el descenso fetal máximo y es casi previo a la expulsión del feto, ¿no? En una nulípara puede durar de 30 a 90 minutos, en una multípara de 15 a 60. En el Friedman coincide con las literaturas, que es el punto de máxima pendiente o de dilatación. O sea, acá la velocidad de dilatación aumenta. Entonces, después viene ya el periodo expulsivo, ¿no? El periodo expulsivo, según Friedman, por ejemplo, decía que una multípara es de 1 hora y de una nulípara hasta 2 horas, ¿no? Esto la OMS lo conserva, pero con analgesia, como ya ahora hay analgesia de parto, se le agrega 1 hora, en una nulípara de 3 horas y una multípara hasta 2 horas, en pacientes bajo analgesia de parto, o el famoso parto sin dolor. ¿Por qué se le agrega 1 hora? Naidelin. Doctor. ¿Por qué se le agrega 1 hora más? ¿Por qué crees? Shirley, ¿ya entraste, Shirley? Definitivamente Shirley Janet no está en la clase. A ver, Oriane Mariana León. ¿Por qué dura con analgesia de parto 1 hora más? ¿Estás? Tampoco está, ¿no? Doctor, Sí. sería porque hay una disminución de lo que es la sensibilidad y también de lo que es el reflejo de que puje, ¿no? Exacto. El reflejo del pujo en una analgesia de parto está abolido, entonces, y eso contribuye y ayuda al descenso del bebé. El pujo como tal no es un fenómeno quizás que a veces nosotros decimos puja, puja, ¿no? Pero no es una acción que se tenga que ver con un deseo o que sea parte de la paciente, ¿no? Que la paciente lo controla. El pujo como tal es un reflejo, ¿no? Como reflejo no es controlable por la paciente, ¿no? Lo que nosotros generalmente decimos al paciente que puje o puje es para que aumente la presión intramuscular, ¿no? O sea, que quizás contraiga los músculos abdominales, más el pujo como tal es un reflejo.
¿Qué se da por compresión de qué estructura, Geraldine, ya que has hablado? Del músculo abdominal, doctor. No, te Piso estoy pélvico. diciendo. No. A ver. Nils, Félix, Morales. Ustedes han tenido sensación de pujo. A diario lo tienen. Quien no va al baño es el único que no tiene sensación de pujo. Los músculos abdominales sería, doctor. Les dije que eso no es pujo, que nosotros quizás equivocadamente hacemos que las pacientes contraigan los músculos abdominales para decirle que pujen, pero eso no es pujo. El pujo se da más que nada en respuesta a que es algo que no se controla. Cuando la cabecita pasa y comprime, ¿qué cosa, Mayra? Doctor, yo tenía entendido de que las contracciones uterinas como tal vienen desde el útero, ¿no? El miometrio y esa dinámica va bajando, ¿no? Va descendiendo, donde la dinámica o la contracción mucho más fuerte es en el fondo uterino y esta va a ir progresando o va a ir disminuyendo hacia abajo, ¿no? Y la cabeza del feto, cuando llega hacia abajo, también va a generar un estímulo y también hay un estímulo hormonal, ¿no? Que aumenta las ¿A contracciones. qué nivel tiene que pasar esa cabecita para que pueda generar el pujo? A nivel cuando atraviesa ya, doctor, las espinas, ¿Pero qué estructura tiene que comprimir para que genere el pujo? Ustedes cuando van al baño a defecar, en algún momento les viene esa sensación para que puedan eliminar las heces. ¿Cuándo las heces están a qué nivel? Yoshiro. ¿El plexo sacro, doctor? Más que plexo, que un órgano, el recto. O sea, cuando pasa en la cabecita y comprime el recto, genera la sensación de pujo. ¿Está bien? Entonces, esa sensación está abolida por la analgesia de parto. Y eso hace que demore el trabajo de parto. Entonces, por eso es que la OMS agrega una hora más a el tiempo estimado del expulsivo. En una nulípara de 2 a 3 horas, en una multípara de 1 a 2 horas. Si ustedes revisan el artículo que les he mandado, inclusive la COG menciona que el expulsivo debe durar hasta 2 horas en multíparas y hasta 3 horas en nulíparas. Y le añadimos 1 hora más en analgesia de parto. O sea, según la COG, en analgesia de parto puede durar el expulsivo hasta 3 horas en multíparas y hasta 4 horas en nulíparas. ¿Sí? Entonces, ahora que se está dando esto de la analgesia de parto, tenemos que tener mucha consideración para nosotros evaluar si es que esa paciente está llevando a cabo un trabajo de parto dentro de lo normal, ¿no? Trabajo de parto dentro de lo normal, ¿no? ¿Está bien? A ver, entonces, eso hablando del periodo del expulsivo. Y por último, ya cuando el tercer periodo es el periodo de alumbramiento. ¿Está bien? El alumbramiento es el tercer periodo, es el periodo que ustedes tienen que tener un mejor manejo. ¿Por qué? Porque la principal causa de muerte materna generalmente se da en este tercer periodo, la hemorragia postparto. Entonces, este periodo, ustedes, el manejo de este periodo lo tienen que conocer quizás de manera más práctica y ojalá que dentro de sus talleres, de sus simulaciones, les puedan enseñar el manejo. ¿Por qué? Porque la falla de la mayoría de médicos serumistas o médicos generales se da en este periodo, ¿no? El periodo de alumbramiento. El periodo de alumbramiento no es otra cosa que dar a luz. El famoso dar a luz es el alumbramiento. Dar a luz no es que nazca el bebé. Entonces, cuando ustedes quizás escuchen hablar a una paciente que ha dado a luz,
que por eso tiene un bebé, se está equivocándose, ¿no? Dar a luz significa que ha alumbrado la placenta, que ha expulsado la placenta. Eso es el alumbramiento, ¿no? Se da un periodo de 5 a 30 minutos, según el tiempo estimado, más que nada 30 minutos de manera espontánea, pero nosotros lo que tenemos que priorizar es el manejo activo. El manejo activo es colocar una ampolla de oxitocina intramuscular a la salida del hombro anterior para que esto pueda acelerar el proceso de alumbramiento y con esto disminuir el sangrado vaginal. Y para que se pueda dar el alumbramiento en menos de 15 minutos. Cuando yo hablo de manejo activo, tengo que entender que el tiempo estimado máximo es de 15 minutos. Si no, estaré hablando de retención placentaria, que es un proceso ya de manejo posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de alumbramiento hay? Hay 2 tipos de alumbramiento. A ver, Luis, ¿qué tipos de alumbramiento vemos? Luis, ¿me escuchas? Sí, doctor, no A recuerdo. ver, Luis, ¿cómo yo explico los tipos de alumbramiento? No recuerdo, doctor. A ver, Junior. Bueno, doctor, un alumbramiento periférico o de Duncan y un Cuando alumbramiento empieza por la periferia, o sea, de afuera adentro, es el tipo Duncan. Duncan, ¿no? Y se expresa a qué lado, qué cara se expone. La cara materna, doctor. La cara materna, ¿no? O sea, los cotiledones están libres, ¿no? Entonces, eso es un alumbramiento en Duncan. ¿Cuál es el problema con este alumbramiento, Junior? Es más hemorrágico. ¿No? Está relacionado con retención de restos placentarios, ¿no? Con alumbramientos incompletos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se da este tipo de alumbramiento. Hay que revisar bien los cotiledones, hay que revisar bien las membranas, porque está relacionado mucho con retención de restos, alumbramiento incompleto, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. A diferencia del alumbramiento, del otro tipo de alumbramiento, a ver, Milagros. Sí, doctor, el otro es de Schultz, ¿Ya? ¿Cómo es se produce el que alumbramiento de Schultz? comienza por el centro, a diferencia de Duncan, y se ¿Qué se expulsa pues forma? presentando la cara fetal. ¿Qué se forma? El hematoma retroplacentario, ¿no? Y va del centro hacia la periferia. Entonces se ve la cara fetal. Y esto tiene menos riesgo de sangrado, menos riesgo de que se hayan quedado restos. Entonces es más fisiológico. ¿Está bien? Eso con respecto al alumbramiento, ¿no? Y después el periodo de recuperación, acá menciona la literatura dentro de las 2 primeras horas, pero definimos en general el puerperio en 3 periodos, ¿no? Periodo inmediato, que es dentro de las 24 horas, inmediato, que es hasta los 7 días, y tardío hasta los 42 días o 6 semanas, ¿no? Entonces, aquí priorizamos las 2 horas porque la mayoría de complicaciones que se dan dentro del posparto es dentro de estas 2 primeras horas. Si nosotros pasamos las 2 horas sin complicaciones, estaremos seguros que nuestro paciente tiene una tasa de que no se va a complicar en un 60-70%. ¿Por qué? Porque la mayoría de complicaciones ocurren en este tiempo. Entonces hay que vigilar el sangrado, hay que vigilar el tono del útero y, como menciona acá el riesgo mayor es que haya una hemorragia postparto. ¿Bien? Y bueno, acá les dejo las comparaciones que ya les hemos mencionado más a detalle de distintos autores. Lo único que quiero que se lleven en claro que es que Friedman ha hecho un estudio
de 600 a 700 pacientes. Mientras que el estudio que ya les ha compartido Yoshiro, ¿ya lo han leído? ¿Lo has leído, Junior? ¿Has leído? Todavía no, doctor. Yoshiro, tú sí lo has leído, ¿no? No, todavía no, doctor. A ver. Luis. Doctor, está leyendo una parte y creo que habla más de las cesáreas y por el hecho de que se están utilizando también más seguidos, creyéndose que son más seguras. Hasta esa parte, o sea, la introducción. Y tienes razón, ¿no? Justo porque cuando nosotros manejamos tiempos como los plantea Friedman, entonces todo va a ser cesárea. Todo va a ser cesárea. A ver, ¿quién me falta? Junior, Milagros, Yoshiro. Me falta uno de ustedes. Luis. Luis sí me dijo que no, todavía no. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en los años 50, es el que ha hecho el estudio Friedman, ¿no? A ver. Entonces, este estudio, sin embargo, es en más de 60.000 pacientes, comparado a los 600 y tantos que menciona Friedman, ¿no? Entonces, este estudio es más sensible, ¿no? Por eso que ya tenemos que cambiar la idea que fase activa es en 4, ¿no? Debemos darle más tiempo a la paciente. Considerar 5, o lo ideal sería 6, ¿no? Entonces, y que los trastornos del parto, que el trabajo de parto disfuncional, ya no va a ocurrir como lo mencionaba Friedman, ¿no? Por ejemplo, ya les dije que según la COG ya no hay el diagnóstico de trabajo de parto de la fase latente prolongada, por ejemplo. Ya no existe detención del descenso, ¿no? O ya no existe descenso prolongado u otras cosas que quizás puedan mencionar, ¿no? Lo que sí hay es detención secundaria de la dilatación que cambia, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones del trabajo de parto normal, nosotros vamos a hablar de trabajo de parto distóxico, disfuncional. O sea, ya no se da como les he explicado anteriormente, ya hay fallas dentro del desarrollo del trabajo de parto, ¿no? Entonces, vamos a empezar lo que es el trabajo de parto distóxico, ¿no? Entonces, el trabajo de parto distóxico se entiende como una progresión anormal o detenida del parto, ocasionada por varios factores que ya los vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los factores? A ver. Acá hay que acordarnos de las 3 P's, ¿no? A ver, Milagros, justo se ha activado tu micro. Te he visto. Sí, doctor. Son pelvis, producto y potencia hablando de contracciones. Entonces, nosotros al español lo vamos a traducir en ello, ¿no? Pelvis, que tiene que ver con la estructura de la mamá. Potencia, que tiene que ver con las contracciones uterinas, que es la más frecuente de trabajo de parto disfuncional. Y producto, que tenga que ver con el feto, ¿no? Entonces, en el caso de Friedman, que es algo que sí es rescatable, en el caso de potencia, él lo tomó como power, ¿no? En el caso del bebé, en vez de producto, como passenger, y pelvis como passage, ¿no? Entonces, en base a esto, explica él las distintas alteraciones que se da dentro del trabajo de parto y que son válidas también para lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Solo que va a cambiar los tiempos. Por ejemplo, ¿no? Una dilatación estacionaria es cuando es más de 6. Entonces, si es que, por ejemplo, yo en el Hospital El Carmen estoy haciendo mis prácticas de ginecología, veo que una paciente está en 4 de dilatación durante 4 horas, ¿la operaré? A ver, ¿quién está haciendo en El Carmen? Levanten la manita.
¿Nadie está en el Carmen? ¿Todos están en el seguro? Al Franz Junior, Núñez o Núñez. Sí, doctor. ¿Dónde están haciendo sus prácticas? En el de salud, doctor. ¿Dónde? En el de salud. En el salud. ¿Todos los que estamos haciendo el de salud? No creo. Melba, Tupay. Sí, doctor. ¿Dónde estás haciendo tus prácticas, Melba? En el Carmen, doctor. ¿Y por qué no levantas la mano? Es que bueno, en este caso mi doctor es más. ¿Te da roche? No, ginecólogo oncólogo, doctor. Tratamos muy poco por obstetricia. Ah, ya. Igual, revisan historias, ¿no? Sí. Ya, entonces, no, tampoco no es para rajar, sino para que ustedes puedan ver cuando ustedes van, por ejemplo, a las cesáreas que hay, y no les culpo porque en el salud hacemos lo mismo. Cuando hay una paciente que está en 4 de dilatación, por más de 4 horas, esa paciente está operada, quizás hasta con menos tiempo. Entonces, y todavía ponen detención secundaria de la dilatación. No puede existir detención secundaria de la dilatación en fase latente, ¿no? Eso se da, la detención secundaria de la dilatación se da en la fase activa. Entonces, si nosotros vemos que son en dilatación 4, ¿no? Ya no sería fase activa, sería fase latente. Y como tal, si es que nosotros nos basamos en las curvas de Friedman, sí, pues será cesárea, ¿no? Pero si nosotros nos basamos en la literatura actual, tendríamos que esperar hasta que haya cambios y ver si el bebé está bien, si hay bienestar fetal, y dejamos que progrese, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado, ese es el enfoque que ustedes tienen que tener, y quizás consultar a sus docentes para que nosotros también podamos ya uniformizar, porque nosotros les pedimos mucho a los estudiantes, pero también como maestros no hacemos mucho, ¿no? Y eso es una autocrítica propia de mi servicio. En mi servicio somos algunos que han planteado, pero lastimosamente a veces la evidencia no progresa por votos, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Y ya si es que nosotros no lo podemos hacer, ustedes tienen que enfocarse, tienen que buscar ya adaptarse a los nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la COG solo menciona ello y también habla de expulsivo prolongado cuando supera los tiempos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Si es que nos vamos a basar en la OMS, seguirá igual 1 hora y 2 horas, 1 hora en multíparas y 2 horas en nulíparas, y si hay analgesia de parto le agrego 1 hora. En el caso de la COG, es 2 horas en multíparas y 3 horas en nulíparas, y si es analgesia de parto, le sumo 1 hora más. Si demora más de este tiempo, lamentablemente tendrá que entrar ahí recién a cesárea, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Ya no existe detención del descenso, ya no existe fase latente prolongada, ya no existe como tal el diagnóstico de hipodinamia para yo programar a la cesárea. ¿Por qué? Porque lastimosamente la tasa de cesárea según las curvas de Friedman, si nosotros somos rigurosos a ellos, va a ser más alta. Y quizás ustedes puedan verlo como que la cesárea es buena, mi bebito no, o en algún momento las chicas de acá de este salón, las colegas van a ser mamás y dirán, no, mejor cesárea porque mi bebito va a sufrir, ¿no? Entonces, pero en comparación, si ustedes ya van a estudios, a metaanálisis, a revisiones, propiamente que valoran las complicaciones que se dan en un parto vaginal y en una cesárea, se van a dar cuenta que las complicaciones, o sea, la tasa de mortalidad materna y perinatal son más frecuentes en pacientes puérperas por cesárea. Entonces, es ello el motivo por el cual es que tenemos que disminuir la tasa de cesáreas. Y creo que fue Liz el que mencionó, ¿no? La introducción de
de este consenso es justamente ello, disminuir la tasa de cesáreas. Porque la tasa de cesáreas lo único que ha hecho es aumentar las complicaciones, ya sea de la mamá o del bebé. ¿Está bien? Por eso es que ahora ya vemos más pacientes con acretismo placentario, ¿no? Por eso es que vemos más pacientes con infección de sitio operatorio, más pacientes predispuestas a sepsis puerperal, ¿no? Ya sea por infección de sitio operatorio, dehiscencia de histerorrafia, endometritis, que también es más frecuente en pacientes cesareadas. En el caso del bebé, más bebés con taquimia transitoria de recién nacido, ¿no? Entonces, eso involucra el aumento de tasa de cesáreas. Entonces, tenemos que disminuir. Inclusive, la tasa de autismo es más relacionada en pacientes post-cesareadas, ¿no? Entonces, a ello ustedes tienen que enfocar, ¿no? A verificar primero si es que su paciente tiene todas las condiciones para hacer un parto tóxico y valorar estos aspectos para que puedan disminuir el riesgo de una cesárea, entre comillas, innecesaria. ¿Está bien? Entonces, lo que sí puedo valorar dentro del trabajo de parto es que quizás por más que le han hecho la pelvimetría, han evaluado la pelvis, han visto que en la ecografía que el bebito no está, que no es grande y todo ello, puede darse la desproporción cefalopélvica, porque ese es un fenómeno dinámico. Yo no puedo diagnosticar, ojo con esto, y le repito, DCP, que es desproporción cefalopélvica, antes del trabajo de parto. Se da en el trabajo de parto, ¿no? Esto tiene que ver que hay una discordancia entre el tamaño de la cabeza del bebé o alguien mencionó la longitud que existe, ¿no? El diámetro que existe cuando se presenta el occipucio. Es muy distinto cuando se presenta el bregma, por ejemplo. Es muy distinto cuando se presenta la frente. Es muy distinto cuando se presenta la boca. Entonces, por ejemplo, todo ello hace que se desencadene una discordancia entre el tamaño de la cabeza del bebé o sus dimensiones con el canal del parto. Y esto va a tener ciertos signos que nos van a sugerir que ese parto no se va a dar. A eso se llama desproporción cefalopélvica, ¿ya? Y esto también está dentro de lo que es la definición del trabajo de parto disfuncional. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, de signos de DCP? ¿No? La cabeza fetal es flotante, por ejemplo. Pese a que hay contracciones, sigue flotando, no encaja. El signo del Bardet-Biedl, cuando la cabeza no se fija durante la contracción, o el de Delis, cuando la presentación está por encima del plano cero, ¿no? Cuando hay signos vaginales, por ejemplo, ¿no? Cuando hay falta de encajamiento tras de la dilatación completa, el caput sucedáneo, o sea, si un bebito presenta caput antes del expulsivo, también nos sugiere que hay DCP. Moldeamiento excesivo. ¿Qué es el moldeamiento? Mayra, Alexandra, ¿qué es el moldeamiento? ¿Estás, Mayra, Alexandra? Sí, doctor, sí estoy acá. ¿Qué es el moldeamiento, Mayra? Hacer que una estructura adopte su forma a una estructura determinada, fija, pues, ¿no? En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Moldeamiento de qué Creo estructura? que sería en este caso, de los huesos del cráneo del niño, De ¿no? la Que se sutura, podrían ¿no es cierto? cabalgar. Ujú. Cuando hay moldeamiento, quiere decir que una estructura está por encima de la otra. ¿Está bien? Esto es un signo que podría tratarse de desproporción cefalopélvica, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, también cuando hay detención del descenso, ¿no? Cuando hay falta de progresión, o sea, cuando hay una detención secundaria de la dilatación, cuando puedo hacer una maniobra de Hills-Müller o Müller-Hills. Esto, ¿cómo se hace, por ejemplo, no? ¿En qué consiste la maniobra de Hills-Müller o Müller-Hills? La maniobra de Hills-Müller es poner la manito, la mano no dominante obviamente, en el fondo uterino. Empujamos el fondo uterino hacia abajo y nosotros, mediante el tacto vaginal, vemos qué pasa con la cabeza. Si la cabeza desciende, es un Hills-Müller positivo. Y es bueno, ¿por qué? Porque nos orienta que ese parto se va a dar. Cuando no desciende la cabeza, pese a que yo presione el fondo,
es un Hills-Müller negativo. Y esto es malo, es un signo de desproporción cefalopélvica también. Y también se da el Hills-Müller inverso o invertido, ¿no? Que es cuando yo presiono el fondo y en vez de descender la presentación, o sea, la cabecita, esta se eleva. Eso es peor todavía. En ese caso, inclusive sospecho de cordón corto más que nada, ¿no? Cordón corto que está ocasionando ello. Entonces, son maniobras que nos van o signos que nos van a dar la sugerencia que puede tratarse de una desproporción cefalopélvica. Aparte, también hay edemas del cérvix. Por ejemplo, ustedes hacen el tacto, la incorporación ya no se nota porque el cérvix se ha hecho más grueso de lo normal. Por eso nosotros inclusive coloquialmente mencionamos, ¿no? Ese cuello está como una bemba, ¿no? Como un labio grueso. O a veces cuando hacemos la ruptura de membranas para que descienda la cabecita, de una dilatación 7 pasa a una dilatación 3, por ejemplo. Eso se llama retracción de la dilatación del cuello. También es un signo de desproporción cefalopélvica. ¿Está bien? Cuando hay pujos, quizás que se dan previos al encajamiento. Entonces, eso también es un signo de desproporción cefalopélvica. Cuando yo tengo ello y encuentro que ya el desarrollo del trabajo de parto se está alterando, no está ocurriendo como debería ser, entonces sospecho de una desproporción cefalopélvica, ¿no? Y esto es condicionante, sí, de cesárea, ¿ya? Es una condicionante cesárea, ¿no? Entonces, ahí vemos la comparación, que ya les he mencionado anteriormente también, en el anterior el tema de parto normal. Y bueno, cuando hay un parto distóxico, evaluamos las 3 P's. Lo que se corrige principalmente es el poder, ¿no? O sea, la potencia. El 70% del trabajo de parto disfuncional tiene que ver con la potencia, ¿ya? O sea, la dinámica uterina. Entonces, yo tengo que mejorar la dinámica uterina. ¿Cómo mejoro la dinámica uterina? Mediante la acentuación. Entonces, ¿a qué yo llamo antes de ello dinámica uterina efectiva? A ver, Angie, la delegada, bueno, de nuevo se fue la delegada. Eric, Aldana, ¿a qué yo llamo una dinámica uterina efectiva? Eric, ¿estás? No está, ¿no? Aldana, ya. A ver, Ernesto Leiva. Ernesto, ¿estás? Tampoco está Ernesto. Edward Alejandro. No recuerdo, doctor. Es mejor decir no recuerdo a no responder, ¿no? Por si acaso, yo estoy anotando todos los que no me están respondiendo, están como inasistentes a la reunión, ¿ya? Se ha dado las facilidades de hacerlo de manera virtual, pero se supone que ustedes tienen que sacar provecho de la clase, no quiere decir que estoy virtual para no asistir a la clase. A ver, Raúl, levantaste la manito. Sí, doctor. Si mal no recuerdo, son como patrones de contracciones que tienen que ser de 3 a 5 contracciones en un lapso de 10 a 15 minutos. 10 minutos, no 15 minutos, 10 minutos. Lo normal es que haya más de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. No puede haber más porque se denomina taquidistolia. No puede haber menos porque es una dinámica uterina ineficiente, ¿no? Que no me va a producir cambios cervicales. Pero a todos nos gusta matematizar, como les decía a mis alumnos de práctica, ¿no? Entonces, no solamente basta la frecuencia de las contracciones, también tiene que ver mucho Raúl. También creo que tiene que ver la intensidad. Exacto. La intensidad, ¿cómo la valoro? Si yo tengo
tocógrafo fetal, ¿cómo valoro? Hay dos tipos de tocógrafos. Creo Directos que e lo indirectos. mide en milímetros por mercurio, creo que va a 40, 60. Van hasta 100 milímetros de mercurio una contracción. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar en base a la frecuencia que se da de contracciones en 10 minutos y en base a la intensidad de milímetros de mercurio, cómo yo puedo calcular una dinámica uterina efectiva? Con el índice de Montevideo, doctor. Con las unidades de Montevideo, ¿no? Que nos da como producto de multiplicar, ¿qué cosa, Milagros? Son la frecuencia de contracciones en 10 minutos por la intensidad media. En milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si esta supera los 200 unidades de Montevideo, entonces yo puedo decir que es una dinámica uterina efectiva, ¿no? Es una dinámica uterina efectiva. Entonces, eso es lo que tengo que corregir dentro, como primer paso, dentro de un trabajo de parto que no se está desarrollando de manera habitual, tengo que corregir primero la dinámica uterina, que sea efectiva. ¿Por qué? Porque es la primera causa de trabajo de parto disfuncional, casi un 60-70%. Después recién está relacionado con el feto, después recién está relacionado con la pelvis de la mamá. Entonces, lo primero que tengo que corregir es ello, ¿no? ¿Está bien? Y ya pues en última opción la cesárea, ¿no? Cuando no hay progresión del trabajo de parto. Las complicaciones que se pueden dar, ruptura uterina, hemorragia postparto, infección puerperal, asfixia o trauma neonatal, si es que quizás no hay una buena monitorización. Ahora, no vaya a ser que no, el doctor ya me ha dicho que hasta 4 horas le puedo dar una nulípara con analgesia de parto. Todo el tiempo que estamos hablando tiene que ver, o sea, tiene que avalar el buen estado del bebé, del feto. O sea, si hay una buena salud fetal, puedo esperar todo este tiempo. Si es que veo que el bebé tiene dentro de su monitorización intraparto una categoría 3 que es patológica, no voy a esperar pues las 4 horas, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que tiene que haber un buen bienestar fetal para yo cumplir este tiempo. ¿Está bien? Entonces, dentro del trabajo de parto como tal, tengo pruebas de bienestar fetal. Estas pruebas de bienestar fetal tienen que estar ok para yo continuar el desenlace del trabajo de parto. ¿Cuáles son las pruebas de bienestar fetal que se dan en el intraparto, Naidelin? Naidelin. ¿Cuáles son las pruebas de trabajo de parto que has visto dentro de tu desarrollo de tus prácticas? Doctor, no aún no he visto alguna prueba, pero según lo que he leído, por ejemplo, me acuerdo de una que es para ver la funcionalidad de la pelvis. ¿Qué pruebas de bienestar fetal junior? Intraparto. Junior, ¿qué pruebas de bienestar fetal? Junior. A ver, Brigitte. A Junior sí lo voy a jalar yo. Porque, a ver, Brigitte, Angie Brigitte, dime. Doctor. Te escucho, te escucho. Doctor, ¿podría ser la auscultación fetal intermitente? Podría ser, ¿O pero no entra dentro de lo que es? el monitoreo fetal intermitente es bueno, pero no nos ayuda mucho, ¿no? A ver, Luciana, que recién has entrado. Luciana Garay.
Hay solo 2 pruebas de bienestar fetal intraparto. No, que disculpe, no es que recién entré, sino que se fue y volvió a conectarse. Es por eso. No escuché la pregunta, doctor. ¿Qué pruebas de bienestar fetal existen en el intraparto, durante el trabajo de parto? Luis, El índice tococardiográfico, doctor. en este caso hablamos del monitoreo intraparto como tal, ¿no? El famoso MIP. ¿Qué más? Que no lo contamos ni acá, ni en el seguro, ni en el Carmen. El pH del La cuero prueba de cabelludo, pH. creo, ¿verdad? pH de cuero cabelludo, ¿no es cierto? Son 2 pruebas que nosotros podemos ver. Obviamente que nosotros no tenemos el pH, pero sí tenemos el monitoreo intraparto, ¿no? El monitoreo intraparto, si es que vemos que es una categoría 1, el bienestar fetal está adecuado, me doy todos los tiempos que ya los he mencionado. Pero si veo que no es así, entonces ya tomo otras actitudes, ¿no? Como combinar la gestación por vía cesárea, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que tener conceptos que tengan que ver con la estimulación o conducción del trabajo de parto. Entonces, hablamos de inducción, acentuación, podemos hablar de maduración. Entonces, ya para terminar, porque los noto cansados, ya hay varios que no están, pero tenemos que hablar tanto de inducción, de acentuación, de maduración y de conducción del trabajo de parto. Entonces, tengo que diferenciar bien. ¿Qué es inducción, por ejemplo? Ya para resumirlo, la inducción es generar trabajo de parto donde no hay trabajo de parto. Tiene sus indicaciones. Cuando no hay trabajo de parto y yo quiero generar trabajo de parto, doy la inducción. La inducción puede ser por oxitocina, con misoprostol, podría darse. Pero ¿en quiénes doy la inducción? Cuando hay un índice de Bischoff favorable. Cuando el Bischoff es más de 6 a más, puedo dar una inducción. Pero si es que el Bischoff es desfavorable, tendría que hacer previo a ello una maduración cervical. Y para esto generalmente uso misoprostol, ¿no? Que también puedo ayudarme de otros tipos de métodos mecánicos, como sonda balón, ¿no? Como laminarias, por ejemplo, o combinarlas, ¿no? Para que mejore el Bischoff. Una vez que mejore el Bischoff, puedo continuar con la inducción. ¿Y qué diferencia hay con acentuación? Acentuación más que nada es cuando ya se establece el trabajo de parto. Cuando ya hay trabajo de parto y tengo que ayudar a que mejore la dinámica uterina para que sea efectivo. A eso llamo acentuación. Y conducción como tal incluye el concepto de acentuación, pero también tiene que ver con coordinación de un trabajo de parto ya iniciado espontáneamente, utilizando oxitocina, tanto como la acentuación, como también puede ser con otras técnicas, ¿no? Como amniotomía, otras intervenciones que podemos hacer durante el trabajo de parto. ¿Está bien? Yo les dejo para que puedan leer un poquito más, está acá más detallado de todos los conceptos que ya hemos mencionado y que probablemente les pregunten dentro de su examen de admisión. Siempre, perdón, dentro de su examen de consolidado y examen final. Una pregunta clásica que siempre se hace en su consolidado, en su trabajo o en su examen final es diferenciar qué es maduración cervical, que ya les dije que es mejorar el Bischoff hasta un Bischoff más de 6, o qué es la inducción, que es cuando no hay trabajo de parto, pero hay un Bischoff favorable, estimulo que se genere el trabajo de parto. O acentuación, que es cuando ya hay un trabajo de parto y mejoro la dinámica uterina. La conducción como tal incluye la acentuación, pero también tiene que ver con otras actividades o quizás procedimientos adicionales que también puedan mejorar el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces,
Espero que haya quedado claro, chicos. La verdad que ustedes tienen que enfocarse, ya tienen que tener un nuevo enfoque con respecto al trabajo de parto, para que puedan comprobar esto que les estoy diciendo. Basta con revisar su historia, no importa que sean del Carmen, no importa que sean de salud. Lamentablemente el ente rector de todo esto es MINSA, y el MINSA no hace los cambios necesarios, y por consiguiente está aumentando la tasa de cesáreas, ¿no? Al aumentar la tasa de cesáreas ya les hablé de complicaciones. Al hablar de complicaciones también aumenta la estancia hospitalaria. Cuando aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los gastos. Dentro de un país que está a las justas dentro de su presupuesto de salud, no podemos darnos el lujo de un mal manejo, ¿no? Porque una paciente con mayor tasa de cesáreas, también hay mayor ingreso a unidades de cuidados intensivos. El gasto es mayor. El tiempo de hospitalización, el uso de insumos también es mayor en una tasa de cesáreas. Entonces tenemos que verlo desde ese punto.